La historia de Selena podría ser el reflejo de muchas mujeres que han vivido atrapadas en una jaula invisible. Una historia sobre cómo el amor puede transformarse en cadenas que te aprisionan lentamente, sin que puedas notarlo hasta que es demasiado tarde. Un relato sobre cómo el aislamiento puede construirse ladrillo a ladrillo hasta convertirse en un muro impenetrable que separa tu realidad del mundo exterior. Esta es la historia de una mujer que encontró la salida cuando ya casi había perdido la esperanza. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Me llamo Selena y tengo 43 años. Lo que voy a compartir no es fácil, pero siento que necesito contarlo. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, te pido que compartas este video. A veces, ver reflejada nuestra propia historia en la de otra persona puede ser el empujón que necesitamos para buscar ayuda. Si te resuena lo que escuchas, déjame un corazón en los comentarios. Antes de empezar, quiero aclarar que no busco generar lástima o resentimiento. Este es simplemente mi testimonio sobre cómo, incluso en las situaciones más oscuras, siempre existe una luz, por pequeña que sea, capaz de guiarnos hacia la libertad. No soy una víctima, soy una superviviente. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que tú también puedes serlo. La libertad tiene un precio alto, pero vivir sin ella cuesta mucho más. Nací en Medellín, en un barrio humilde donde todos parecían conocerse. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, dejando a mi madre con 3 hijos y apenas recursos para mantenernos. Recuerdo el olor a café recién hecho cada mañana y las risas de mis hermanos jugando en el patio trasero con pelotas hechas de calcetines viejos. Eran tiempos difíciles, pero mi madre siempre encontraba la manera de hacernos sentir que no nos faltaba nada. Tenemos poco, pero es nuestro, solía decir mientras nos abrazaba antes de dormir. Mi adolescencia transcurrió entre libros prestados y trabajos ocasionales. A los 15 años ya limpiaba casas los fines de semana para ayudar con los gastos. La pobreza te enseña a valorar cada moneda, cada oportunidad. Mi sueño era estudiar enfermería, pero sabía que era imposible. Las chicas como yo no iban a la universidad. Nos casábamos jóvenes y formábamos familia. Ese era el camino trazado, y nadie me había enseñado que existían otros. Mi madre repetía, un buen hombre es la mejor seguridad para una mujer. No sabía entonces cuánto me marcarían esas palabras. Conocí a Eduardo cuando tenía 19 años. Él era 10 años mayor, tenía un trabajo estable como supervisor en una fábrica y manejaba su propio coche, un lujo en nuestro barrio. Todavía puedo sentir aquel cosquilleo en el estómago cuando me miraba. Sus ojos negros, profundos como pozos, parecían prometer un futuro mejor del que yo había imaginado para mí. Me cortejó con regalos pequeños pero significativos. Un perfume barato, una pulsera de plata, libros usados que sabía que me gustaban. Mi madre estaba encantada. Es un hombre serio, decía, te sacará de la pobreza. Nos casamos después de 6 meses de noviazgo. Era demasiado pronto, lo sé ahora, pero entonces parecía lo correcto. La ceremonia fue pequeña, en la iglesia del barrio. Recuerdo el vestido blanco prestado, ligeramente grande para mí, y las flores silvestres que mi hermana menor recogió esa mañana. Eduardo había alquilado una casa en las afueras de la ciudad, lejos de mi familia, lejos de todo lo que conocía. Es más tranquilo allí, explicó. Podremos ahorrar para comprar nuestra propia casa algún día. El primer cambio fue tan sutil que ni siquiera lo registré como una alarma. Durante los primeros meses todo parecía un sueño. Eduardo era atento, cariñoso, y por primera vez en mi vida no tenía que preocuparme por el dinero. La casa era modesta pero acogedora, con un pequeño jardín donde planté geranios y albahaca. Cocinaba sus platos favoritos y esperaba su llegada cada tarde con ilusión. Los fines de semana visitábamos a mi familia, aunque él siempre encontraba una excusa para acortar las visitas. Tu madre me mira como si no fuera suficiente para ti, se quejaba en el viaje de regreso. Yo lo negaba,
pero empezaba a ponerme de su lado en pequeñas discusiones familiares. El primer indicio de que algo no iba bien llegó cuando Eduardo me sugirió dejar mi trabajo como cajera en el supermercado. «No necesitas trabajar», dijo, acariciándome el pelo. «Yo gano suficiente para los dos y prefiero que estés descansada cuando vuelva a casa». Sus palabras sonaban a preocupación, a cuidado. ¿Quién no querría un esposo así? Renuncié a mi trabajo, sin saber que estaba renunciando también a mi independencia, a mi conexión con el mundo exterior, a conversaciones cotidianas con compañeros y clientes que pronto extrañaría desesperadamente. Poco a poco, Eduardo comenzó a controlar nuestras finanzas por completo. «Es más práctico», explicó. «Yo me encargo de las cuentas y tú de la casa». Me daba una cantidad semanal para los gastos básicos y debía justificar cada centavo. Si quería comprar algo personal, tenía que pedírselo. Al principio no me importaba. Confiaba en él y nunca me había interesado mucho el dinero. Pero con el tiempo, esa dependencia económica se convirtió en una cadena invisible que me ataba a él. Sin darme cuenta, había perdido la capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. El teléfono de casa empezó a sonar menos. Eduardo siempre respondía primero, y de alguna manera, las llamadas para mí disminuyeron. «Tu madre está ocupada», me decía. «Tu amiga Lucía no dejó mensaje». Cuando preguntaba a mi familia, ellos aseguraban haber llamado varias veces sin respuesta. Una pequeña grieta de duda empezó a formarse en mi mente, pero la ignoré. ¿Por qué mentiría Eduardo sobre algo tan trivial? Después de todo, él trabajaba duro para darnos una buena vida. Comencé a dudar de mis propios recuerdos, de mi percepción de la realidad. Luego llegaron las críticas sutiles. A mi forma de vestir, «Ese color te hace ver pálida». A mi manera de hablar, «No uses esa expresión, suena vulgar». A mis opiniones, «No entiendes de política, mejor no hables de eso». Cada comentario era como una pequeña piedra que erosionaba mi confianza. Y lo peor es que empecé a verlo como algo normal, incluso como una muestra de que se preocupaba por mí, por cómo me percibían los demás. Me esforzaba por complacerlo, por ser la esposa que él quería que fuera, sin darme cuenta de que estaba perdiéndome a mí misma en el proceso. Las visitas a mi familia se espaciaron cada vez más. «Tu hermano me mira mal. Tu madre sigue tratándome como si fuera un extraño. El barrio se ha vuelto peligroso». Siempre había una razón para no ir. Cuando insistía, surgían discusiones que terminaban con Eduardo herido. «¿Por qué mi compañía no te basta? ¿Acaso no te hago feliz?» Y yo, incapaz de soportar su mirada dolida, cedía una vez más. Las llamadas telefónicas a mi madre se volvieron breves, siempre bajo la atenta mirada de Eduardo, quien se paseaba por la habitación fingiendo hacer otras cosas mientras yo hablaba. En el vecindario éramos la pareja perfecta. Eduardo, el marido trabajador y devoto que todos admiraban. Selena, la esposa dedicada que mantenía la casa impecable y siempre tenía una sonrisa amable para los vecinos. Nadie veía las grietas bajo esa fachada. Nadie notaba cómo mis ojos escaneaban su rostro antes de responder cualquier pregunta, buscando señales de aprobación o descontento. Nadie percibía cómo mi cuerpo se tensaba cuando él colocaba su mano en mi espalda, un gesto aparentemente cariñoso que para mí se había convertido en una forma silenciosa de control. «Mi esposa es tímida», explicaba él, mientras respondía preguntas que me habían hecho a mí. Una mañana, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo diario mío. Me senté en el suelo polvoriento y lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de sueños, esperanzas, opiniones sobre libros, películas, la vida. Apenas reconocí a la joven que había escrito aquellas palabras. ¿Dónde había quedado esa chica llena de ilusiones? ¿En qué momento había permitido que mi mundo se redujera a las 4 paredes de aquella casa? Una sensación de ahogo me invadió mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Algo dentro de mí despertó ese día. Una pequeña chispa de rebeldía que, sin saberlo entonces,
sería mi salvación. Lo que les contaré no es fácil de escuchar ni de revivir, pero necesito compartirlo. Necesito que entiendan cómo el control puede disfrazarse de amor, cómo el aislamiento puede construirse tan gradualmente que cuando te das cuenta, ya no recuerdas cómo era la libertad. Y principalmente, necesito que sepan que siempre hay una salida, aunque a veces necesitemos que alguien más nos muestre dónde está la puerta. Si les cuento mi historia, es porque tal vez, solo tal vez, alguna de ustedes se reconozca en ella y encuentre el valor para dar el primer paso hacia su propia libertad. Los años pasaron y el control de Eduardo se volvió más evidente, más asfixiante. Ya no eran sugerencias sutiles, sino órdenes directas. No te pongas ese vestido, no hables con ese vecino. ¿Por qué tardaste tanto en el supermercado? Cada día debía reportar mis movimientos, justificar cada minuto fuera de casa. El teléfono móvil que me regaló en nuestro 5º aniversario resultó ser otra forma de vigilancia. Me llamaba constantemente para comprobar dónde estaba, y si no respondía de inmediato, llegaba a casa furioso, convencido de que le ocultaba algo. Yo me disculpaba por preocuparlo, sintiéndome culpable sin haber hecho nada malo. Recuerdo la primera vez que Eduardo levantó la mano. No llegó a golpearme, pero el gesto quedó suspendido en el aire como una promesa oscura. Había llegado tarde de trabajar, oliendo a tabaco y con el semblante transformado por la ira. La cena que había preparado estaba fría. ¿Es así como recibes a tu marido?, gritó arrojando el plato contra la pared. Los trozos de cerámica se esparcieron por el suelo como mis ilusiones rotas. Me quedé paralizada, con el corazón martilleando en mi pecho y un nudo en la garganta. Aquella noche, encerrada en el baño, lloré en silencio mientras él dormía. Mi cuerpo comenzó a manifestar lo que mi mente se negaba a reconocer. Sufría migrañas frecuentes, mi estómago se revolvía ante la menor tensión, y había perdido tanto peso que mis ropas colgaban como si pertenecieran a otra persona. Por las noches me despertaba sobresaltada, con la respiración entrecortada y empapada en sudor frío. El médico diagnosticó ansiedad y me recetó pastillas que Eduardo administraba con meticulosidad. «Es por tu bien», decía. «Te olvidas de tomarlas a tiempo». No mencioné al doctor las discusiones, los gritos, las puertas que se cerraban de golpe. ¿Quién me creería? Éramos la pareja ideal a ojos de todos. Los celos de Eduardo se intensificaron sin motivo. Comenzó a revisar mi ropa interior buscando señales de infidelidad, a oler mi cabello cuando regresaba de hacer compras, a examinar los recibos para asegurarse de que había estado donde decía estar. «Te protejo del mundo», repetía. «Ahí fuera solo quieren aprovecharse de ti». Y yo, que había perdido toda conexión con el exterior, le creía. El mundo más allá de nuestra casa se había convertido en un lugar amenazante, lleno de peligros imaginarios que solo Eduardo podía mantener a raya. La jaula se había convertido en un refugio. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Eduardo, algo que tenía prohibido hacer cuando él no estaba, encontré un sobre con fotos mías, imágenes tomadas a distancia. Yo comprando verduras, hablando con una vecina, esperando el autobús. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que me había estado siguiendo. Junto a las fotos había recibos de llamadas telefónicas a mi familia, cartas que nunca recibí, incluso una agenda con anotaciones sobre mis movimientos diarios. La verdad me golpeó como una bofetada. No era amor lo que Eduardo sentía por mí, era obsesión. Devolví todo a su lugar temblando. Aquella noche Eduardo llegó exultante. Me abrazó con fuerza, besándome como no lo había hecho en meses. «Tengo una sorpresa», anunció, sus ojos brillando con una emoción que me resultó inquietante. Había comprado una casa nueva, más alejada aún, en las montañas. «Allí estaremos completamente solos», dijo, acariciando mi mejilla. «Nadie nos molestará». Un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. Comprendí con claridad cristalina que si me mudaba a esa casa, desaparecería por completo. Sonreí,
Fingí entusiasmo, pero mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Necesitaba un plan. La mudanza estaba programada para 2 semanas después. Eduardo se encargaba de todos los preparativos mientras yo empacaba nuestras pertenencias bajo su atenta mirada. No necesitarás muchas cosas de la ciudad, decía, descartando objetos que para mí tenían valor sentimental. Fotos, libros, recuerdos, iban desapareciendo como si nunca hubieran existido. Por las noches, cuando él dormía, sacaba del fondo de un cajón aquel viejo diario y escribía con letra diminuta, ocultando luego las páginas bajo el forro de una maleta. Era mi único desahogo, mi forma de mantener viva una parte de mí que Eduardo no había logrado destruir. La vecina del otro lado de la calle, Lucía, era una mujer mayor que siempre me saludaba con calidez. Eduardo la consideraba inofensiva, una vieja entrometida que no representaba amenaza. Poco sabía él que Lucía había estado observándonos durante años. Un día, mientras compraba pan, se acercó disimuladamente. «Si alguna vez necesitas ayuda, cualquier cosa, mi puerta está abierta», susurró apretando mi mano con firmeza. Sus ojos reflejaban un entendimiento que me dejó sin aliento. Tan evidente era mi situación, tan transparente mi miedo. Asentí brevemente antes de alejarme, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola. A medida que se acercaba la fecha de la mudanza, las pesadillas se intensificaron. Soñaba con habitaciones sin puertas, ventanas tapiadas, gritos que no salían de mi garganta. Me despertaba jadeando, con la certeza de que aquella casa en las montañas sería mi tumba. Ya no podía seguir engañándome. Lo que había comenzado como amor se había transformado en una prisión, y Eduardo no era mi protector sino mi carcelero. Una verdad terrible se asentó en mi corazón. Si quería sobrevivir, tendría que escapar. La simple idea me producía un terror paralizante, pero la alternativa era aún peor. Comencé a observar los patrones de Eduardo con nueva atención. Los jueves llegaba tarde porque jugaba cartas con compañeros del trabajo. Los sábados hacía la compra semanal y tardaba al menos 3 horas. Siempre guardaba efectivo de emergencia en una lata de galletas en su estudio. Su teléfono tenía clave, pero la anotaba en un papel que escondía bajo el teclado del ordenador. Pequeños detalles, información valiosa que fui almacenando meticulosamente. No sabía cuándo o cómo, pero estaba decidida a actuar. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Mi oportunidad llegó antes de lo esperado. Eduardo anunció que debía hacer un viaje de trabajo de 2 días para supervisar la instalación de maquinaria nueva. «Te llamaré cada hora», advirtió. «Y he pedido a Miguel que pase a comprobar que todo está bien». Miguel era un compañero de trabajo que ocasionalmente venía a cenar. Un hombre de mirada fría que siempre me había incomodado. Asentí obedientemente mientras mi mente calculaba posibilidades. 2 días. Sería mi única oportunidad, pero primero debía asegurarme de que Miguel no interfiriera. La semilla de un plan comenzó a germinar en mi cabeza. La noche antes de su viaje, preparé la cena favorita de Eduardo. Lo serví con mi mejor sonrisa. Escuché sus planes con interés fingido. Cuando mencionó que Miguel pasaría a las 7 de la tarde del día siguiente, sugerí con timidez: ¿no sería mejor que viniera por la mañana? Así podría ofrecerle el almuerzo como agradecimiento. Eduardo pareció complacido con mi aparente consideración. Buena idea, llamaré para cambiar la hora. Un obstáculo menos. Esa noche, mientras él dormía profundamente, saqué con cuidado la llave de repuesto del garaje de su llavero y la oculté en el dobladillo de una cortina. Eduardo partió temprano, no sin antes recordarme todas las reglas que debía seguir en su ausencia. No hablar con desconocidos, no salir salvo para comprar lo esencial, mantener las puertas cerradas. Lo abracé con fuerza, fingiendo tristeza por su partida. «Te echaré de menos», mentí, sabiendo que serían las últimas palabras que le diría. En cuanto su coche desapareció al final de la calle,
Corrí al dormitorio. Bajo la tabla suelta que había descubierto meses atrás, había escondido una pequeña bolsa con lo imprescindible: algo de ropa, el diario, una foto de mi madre y los pocos pesos que había logrado ahorrar. Miguel llegó puntual a las 10 de la mañana. Le serví café y el pastel que había preparado, actuando como la perfecta anfitriona mientras mi corazón latía desbocado. «Eduardo está preocupado por ti», comentó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cree que últimamente estás inquieta». Mantuve mi expresión neutra mientras el miedo me recorría la espalda. ¿Sospechaba Eduardo? «Solo estoy nerviosa por la mudanza», respondí. Miguel asintió, aparentemente satisfecho, y se marchó tras prometer regresar al día siguiente. En cuanto se fue, miré el reloj. Tenía exactamente 24 horas para desaparecer. El plan era simple. Esperaría hasta la medianoche cuando el vecindario estuviera dormido. Tomaría solo lo imprescindible y caminaría hasta la parada de autobús, que quedaba a 2 kilómetros. El primer bus salía a las 5:00 am hacia la terminal central. De allí, podría tomar otro hacia cualquier destino. Lo más importante era la distancia. Poner tantos kilómetros como fuera posible entre Eduardo y yo antes de que descubriera mi ausencia. Mi mayor temor no era lo desconocido que me esperaba, sino la certeza de lo que ocurriría si me encontraba. Mientras las horas pasaban con lentitud agónica, repetía en mi mente como un mantra: «Hoy seré libre o no seré nada». A medianoche, con el corazón latiendo tan fuerte que temía despertar a los vecinos, tomé mi pequeña bolsa y me deslicé fuera de la casa. La oscuridad me envolvió como un manto protector mientras caminaba pegada a las sombras. Cada sonido, un perro ladrando, una ventana cerrándose, me hacía detenerme, congelada de terror. Antes de alejarme, miré por última vez aquella casa que había sido mi prisión durante 11 años. No sentí nostalgia, solo un inmenso alivio. Al doblar la esquina, vi luz en la ventana de Lucía. Sin pensarlo, me acerqué y toqué suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato. «Sabía que vendrías», dijo Lucía, haciéndome pasar rápidamente. Su casa olía a canela y café, un aroma reconfortante que contrastaba con mi angustia. «No puedo quedarme», susurré temblando. «Eduardo tiene amigos en todas partes. Si me encuentra...». No pude terminar la frase. Lucía apretó mis manos entre las suyas, ásperas por los años de trabajo. «Escúchame bien, Selena. Mi sobrino sale en 1 hora hacia Bogotá. Te llevará en su camión. Tengo algo de dinero ahorrado y una dirección. Mi prima te esperará allí». No pude contener las lágrimas. ¿Por qué esta mujer casi desconocida me ofrecía lo que mi propia familia nunca pudo darme? El viaje en el camión fue interminable. Cada vez que pasábamos por un control policial, mi cuerpo se tensaba con el terror de que Eduardo hubiera alertado ya a las autoridades. Roberto, el sobrino de Lucía, hablaba poco, pero me trataba con amabilidad. «Mi tía me contó lo suficiente», dijo en un momento. «No es la primera vez que ayudamos a alguien en tu situación». Sus palabras, lejos de avergonzarme, me reconfortaron. No estaba sola. Otras mujeres habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido. Quizás yo también podría hacerlo. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el paisaje cuando llegamos a las afueras de Bogotá. La prima de Lucía se llamaba Esperanza, un nombre que resultó profético. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero, con su hija adolescente, Mariana. No hicieron preguntas cuando llegué, ojerosa y asustada. Me ofrecieron un baño caliente, ropa limpia y un colchón en el suelo de la sala. «Quédate el tiempo que necesites», dijo Esperanza con sencillez. Esa primera noche, a pesar del miedo y la incertidumbre, dormí profundamente por primera vez en años. No tuve pesadillas. No me desperté sobresaltada, buscando comprobar si había hecho algo que pudiera enfadar a Eduardo. Por unas horas, fui simplemente una mujer durmiendo, sin miedo. Bogotá me pareció un laberinto infinito,
ruidoso y caótico después de años de aislamiento. Los primeros días apenas salía del apartamento, aterrorizada ante la idea de cruzarme con algún conocido de Eduardo. Mariana, con la impaciencia típica de sus 16 años, se convirtió en mi guía. No puedes esconderte para siempre, decía, arrastrándome a pequeñas excursiones. La panadería de la esquina, el parque cercano, el mercado del barrio. Cada salida era un pequeño triunfo sobre mi miedo. Cada rostro desconocido que no mostraba interés en mí era una confirmación de que quizás, solo quizás, podría comenzar de nuevo. Esperanza trabajaba limpiando casas y, después de 2 semanas, me consiguió un empleo en la misma agencia. Mi primer día de trabajo fue aterrador. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar los productos de limpieza. La señora de la casa, una mujer mayor llamada doña Mercedes, notó mi nerviosismo. «Tranquila, hija», dijo con voz amable. «Aquí nadie te va a comer». No podía explicarle que mi miedo no era a ella ni al trabajo, sino a la libertad misma. Después de tanto tiempo enjaulada, el mundo abierto me resultaba tan amenazante como hermoso. Con mi primer sueldo compré un teléfono móvil barato. Pasé horas mirándolo antes de atreverme a marcar el número de mi madre. Cuando escuché su voz, rompí a llorar. «Selena, ¿eres tú? Dios mío, llevamos años sin saber de ti. Eduardo nos dijo que no querías hablar con nosotros, que nos culpabas por algo». Su voz sonaba envejecida, quebrada por la emoción. Las mentiras de Eduardo habían creado un abismo entre nosotras. Le conté una versión suavizada de la verdad, incapaz de cargarla con el peso completo de mi sufrimiento. «No puedo decirte dónde estoy, mamá. No es seguro». Ella lo entendió. «Solo cuídate, hija, y no dejes de llamar». Los meses pasaron y una rutina comenzó a formarse. Trabajaba 6 días a la semana, ahorraba casi todo lo que ganaba y poco a poco fui construyendo una nueva identidad. Selena, la que limpiaba casas, compraba pan los domingos y a veces se permitía un café en la pequeña cafetería de la esquina. Selena, que dormía sin miedo y comenzaba después a sonreír de nuevo. Selena, que había dejado de mirar por encima del hombro constantemente. Pero en mis sueños seguía siendo la mujer aterrorizada que huía en la noche. Y cada vez que sonaba un teléfono inesperadamente, mi estómago se contraía con un miedo primitivo. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca de doña Mercedes, encontré un libro sobre violencia doméstica. Lo abrí con manos temblorosas y me encontré leyendo mi propia historia. Aislamiento, control económico, manipulación psicológica, vigilancia constante. Había un nombre para lo que me había sucedido: maltrato. Y yo tenía un nombre también: superviviente. Doña Mercedes me sorprendió llorando sobre el libro. Sin decir palabra, preparó té para ambas. «Mi hermana pasó por algo similar», dijo finalmente. «Si quieres hablar, sé escuchar». Esa tarde, por primera vez, conté mi historia completa. El simple acto de nombrar lo vivido fue como lanzar un pesado fardo que había cargado en silencio. En el aniversario de mi huida, Esperanza y Mariana organizaron una pequeña celebración. Había una tarta casera con una vela solitaria. «Por tu primer año de libertad», brindó Esperanza con jugo de naranja. Sentí una gratitud tan profunda que me dejó sin palabras. Estas mujeres, que apenas me conocían, me habían ofrecido no solo refugio, sino también dignidad. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la pequeña ventana del apartamento, me permití pensar en el futuro por primera vez. Ya no se trataba solo de sobrevivir día a día, sino de construir algo nuevo. Tenía 31 años y toda una vida por delante. Con el tiempo, conseguí un mejor trabajo en una residencia para ancianos. Me ocupaba de la limpieza, pero también ayudaba a servir comidas y a veces simplemente hacía compañía a los residentes, escuchando sus historias de juventud. Don Julio, un viejo profesor, notó mi interés por los libros de la pequeña biblioteca del centro.
Tienes hambre de conocimiento, observó, y comenzó a recomendarme lecturas. Por las noches, después del trabajo, devoraba novelas, ensayos, poesía. Las palabras me transportaban lejos de mi realidad, pero también me ayudaban a comprenderla mejor. Lentamente, fui recuperando a la joven que soñaba con estudiar, que tenía opiniones propias, que deseaba más que ser la sombra de un hombre. 2 años después de mi huida, me sentía lo suficientemente segura para mudarme a mi propio espacio. Era apenas una habitación con baño compartido, pero representaba un enorme paso hacia la independencia total. Esperanza lloró cuando me despedí. Siempre tendrás un hogar con nosotras, aseguró abrazándome con fuerza. Mi nueva casera, doña Clara, era una viuda que alquilaba habitaciones para complementar su pensión. Pocas reglas, mucho respeto, fue su única condición. El primer día en mi habitación, decoré la pared con postales que había ido coleccionando, pequeños trozos de belleza que me recordaban que el mundo era mucho más grande que mi miedo. Una mañana de domingo, mientras desayunaba en la pequeña cafetería que se había convertido en mi lugar favorito, un hombre se acercó a mi mesa. Disculpe, ¿es usted Selena Rodríguez? El café se derramó de mis manos temblorosas. Había sido cuidadosa, había cambiado mi apellido, había evitado los lugares turísticos donde Eduardo podría buscarme. Se confunde de persona, respondí, recogiendo apresuradamente mis cosas. El hombre insistió mostrándome una placa. Soy abogado. Represento a la familia de Lucía Mendoza. Me pidió que la encontrara para entregarle esto. Era un sobre amarillo. Lucía había fallecido 2 semanas atrás y había dejado algo para mí en su testamento. El sobre contenía una carta y documentos legales. Lucía me había dejado su casa. Sé que nunca regresarás a ese lugar de malos recuerdos, escribió. Pero véndela y usa el dinero para construir el futuro que mereces. Junto a la carta había un recorte de periódico. Eduardo había sido detenido por agresión a su nueva pareja. La noticia mencionaba que la policía investigaba la desaparición de su primera esposa, temiendo lo peor. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que mi huida no solo me había salvado a mí, sino posiblemente a otra mujer. Por primera vez desde que escapé, sentí que podía dejar de mirar por encima del hombro. La venta de la casa fue complicada, pero finalmente se concretó. Con ese dinero pude hacer algo que jamás hubiera imaginado: matricularme en la universidad. A los 33 años me sentaba en un aula por primera vez, nerviosa como una adolescente, pero determinada como solo puede serlo alguien que ha visto el fondo del abismo y ha conseguido salir. Estudiar enfermería, mi sueño juvenil, parecía ahora no solo posible, sino inevitable. La vida que Eduardo casi me arrebata comenzaba a florecer lejos de su sombra. En mis momentos de duda, recordaba las palabras de Lucía. La libertad no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. La universidad se convirtió en mi refugio. Entre libros de anatomía y prácticas hospitalarias, fui construyendo una nueva identidad. Mis compañeros, la mayoría 10 años menores que yo, me apodaron la veterana sabia. Sonreía ante la ironía. Sabía tanto de dolor y tan poco de la vida que debería haber tenido. Durante 3 años, logré mantener el pasado a raya. Las pesadillas disminuyeron, las miradas nerviosas sobre mi hombro se espaciaron. Incluso comencé a salir ocasionalmente con amigos, a reír sin sentir culpa después. La noticia sobre la detención de Eduardo me había dado una falsa sensación de seguridad. Un error que pagaría caro. Todo cambió un martes de abril. Estaba haciendo prácticas en el Hospital Central cuando la enfermera jefe me llamó a su oficina. «Hay alguien preguntando por ti en recepción», dijo con expresión preocupada. «Un hombre. Dice que es familiar tuyo». El pánico me paralizó. Había sido cuidadosa, había usado otro apellido, limitado mis redes sociales. ¿Dio su nombre? Miguel. Dice que es urgente algo sobre tu madre. Miguel, el amigo de Eduardo.
El frío que sentí no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Después de 5 años, el pasado finalmente me había encontrado. Salí por la puerta trasera, corriendo como si el diablo me persiguiera. De hecho, así era. Llamé a mi madre desde un teléfono público, con manos temblorosas. Contestó al segundo timbre, su voz serena y normal. No había emergencia. Han preguntado por mí. ¿Ha aparecido alguien? Su confusión fue respuesta suficiente. Tomé un taxi directamente a mi habitación, recogí lo imprescindible y me hospedé en un hotel pequeño pagando en efectivo. Esa noche no dormí. ¿Cómo me había encontrado Miguel? ¿Y por qué ahora? La respuesta llegó a la mañana siguiente, en forma de titular. Eduardo Ramírez liberado tras servir condena por violencia doméstica. Los días siguientes fueron una pesadilla. Abandoné las prácticas hospitalarias, dejé mi habitación, me moví entre hostales baratos pagando siempre en efectivo. Llamé a Esperanza para advertirle. Ven a casa, ofreció, pero me negué. No pondría en peligro a quienes me habían ayudado. Me sentía acorralada, como si hubiera retrocedido 5 años. La libertad que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba. Una tarde, sentada en un café internet, buscando opciones para huir nuevamente, quizás a otro país, la vi. Era una publicación en un grupo de apoyo a víctimas. Busco a Selena Rodríguez. Mensaje de Elena Ramírez, urgente. Elena Ramírez. El nombre me resultaba desconocido, pero el apellido encendió todas las alarmas. Mi primer instinto fue cerrar la página, salir corriendo, pero algo me detuvo. La publicación había sido compartida por una organización oficial de apoyo a mujeres maltratadas. Con el corazón latiendo desbocadamente, les escribí un mensaje privado explicando mi situación. La respuesta llegó en minutos. Elena es la hermana menor de Eduardo. Está en nuestro programa de protección. Quiere advertirte. Concertamos una reunión en la sede de la organización, un lugar seguro con personal de seguridad. Aún así, cuando crucé la puerta, sentí que podría estar caminando hacia una trampa. Elena tenía los mismos ojos oscuros de Eduardo, pero su mirada transmitía una calidez que su hermano nunca poseyó. Las cicatrices en su cuello contaban su propia historia. Nuestro padre le enseñó bien, dijo con amarga ironía cuando notó que las observaba. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones, con una consejera presente. Eduardo salió hace un mes, explicó Elena. Lo primero que hizo fue buscar todos tus documentos. Está obsesionado, Selena. Para él sigues siendo suya. Me mostró fotos que había tomado del escritorio de su hermano, mapas con localizaciones marcadas, listas de hospitales y universidades. Contrató a Miguel para encontrarte y lo ha conseguido. La revelación me dejó sin aliento. Miguel me había localizado en el hospital. Era cuestión de tiempo que Eduardo apareciera. Debes denunciarlo, insistió la consejera. Podemos solicitar una orden de alejamiento. Elena negó con la cabeza. No funcionará con él. Ya violó la que tenía contra su última pareja. Nos miramos, reconociendo una verdad terrible. Las órdenes de alejamiento son solo papel. No detienen balas, no bloquean puños, no impiden que un hombre obsesionado destruya lo que no puede poseer. Entonces, ¿qué hago? ¿Huir otra vez? ¿Cambiar de identidad, de ciudad? ¿Abandonar mis estudios, mis amigos, todo lo que he construido? Mi voz se quebró. No era justo. Elena tomó mis manos entre las suyas. Hay otra opción, enfrentarlo. Su propuesta era tan absurda como aterradora. Organizar un encuentro controlado en un lugar público, con apoyo legal y psicológico. El poder de Eduardo reside en el miedo que te provoca, en mantenerte huyendo. Si le muestras que ya no le temes, que estás dispuesta a enfrentarlo públicamente, perderá ese poder. La consejera asintió. Hemos visto casos similares. A veces la única forma de romper el ciclo es cerrarlo cara a cara.
Salí de aquella reunión sintiendo un torbellino de emociones. ¿Enfrentar a Eduardo? La idea me provocaba náuseas, pero seguir huyendo significaba darle el control para siempre. El plan se organizó meticulosamente. El encuentro sería en una cafetería concurrida, cerca de una comisaría. Elena contactaría a Eduardo diciéndole que me había visto y que yo había accedido a hablar con él para cerrar asuntos pendientes. La organización dispuso apoyo legal, asistencia psicológica y personal de seguridad vestido de civil. Mi terapeuta, a quien había comenzado a visitar tras escapar, me ayudó a prepararme mentalmente. No es una reconciliación ni una negociación, me recordaba. Es una declaración de independencia. En los días previos, apenas dormí. Repasaba mentalmente cada palabra que diría, cada gesto. La noche anterior me miré al espejo largamente. Ya no era la joven asustada que había huido en la oscuridad. El día llegó con una claridad atmosférica que contrastaba con la tormenta en mi interior. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera sentir segura y fuerte. Pantalones negros, blusa azul, el color que Eduardo siempre había detestado en mí. Nada de maquillaje, nada de pretensiones. Elena y la consejera me acompañaron. Los agentes de seguridad ya estaban posicionados estratégicamente. A las 11:30, justo cuando comenzaba a pensar que no vendría, le vi entrar. 5 años habían dejado huella, algunas canas, arrugas más profundas, pero su postura seguía transmitiendo la misma arrogancia. Cuando sus ojos me encontraron, sentí que el tiempo retrocedía. Luego respiré hondo. Esta vez, yo tenía el control. Eduardo se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Selena», dijo, como si pronunciar mi nombre le diera algún derecho sobre mí. «Estás diferente». Se sentó sin esperar invitación, ignorando deliberadamente a Elena y la consejera. 5 minutos de conversación bastaron para confirmar que no había cambiado. Las mismas manipulaciones, el mismo tono condescendiente. «He pensado mucho en nosotros», dijo, alcanzando mi mano sobre la mesa. La retiré inmediatamente. «No hay ningún nosotros, Eduardo. Nunca lo hubo. Lo que tú llamabas amor era control, posesión, miedo». Su rostro se endureció. Comenzaba el verdadero enfrentamiento. «Eres mi esposa», siseó inclinándose hacia adelante. «Te busqué por cielo y tierra. ¿Tienes idea de lo que me has hecho pasar? Me abandonaste, me humillaste públicamente». Su voz subía de volumen gradualmente, atrayendo miradas. La consejera intervino recordándole dónde estábamos. Eduardo la ignoró. «Nos vamos ahora mismo, tenemos que hablar en privado». No era una petición, era una orden. Sentí el viejo miedo trepando por mi espalda, pero esta vez no le di cabida. «No iré a ninguna parte contigo, nunca más». Su mano golpeó la mesa con fuerza. «Eres mía, me perteneces». Ahí estaba, la verdadera cara que solo yo había visto durante años. «No soy un objeto, Eduardo. No pertenezco a nadie, excepto a mí misma». Lo que siguió ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. Eduardo se levantó violentamente derribando la silla. La consejera activó la alarma silenciosa. Elena se interpuso entre nosotros. «Suficiente, Eduardo». El rostro de mi exmarido se transformó en una máscara de odio. «¿Tú también? ¿Mi propia hermana?» Su mano se alzó, pero antes de que pudiera alcanzar a Elena, los agentes de seguridad intervinieron. El forcejeo atrajo a más personas. Alguien grababa con un teléfono. Una camarera llamaba a la policía. En medio del caos, me mantuve en pie, mirándole directamente. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No por los agentes que lo sujetaban, sino por la mujer firme frente a él que ya no temblaba ante su presencia. Esa misma tarde, presenté una denuncia formal. Elena hizo lo mismo. Su testimonio, junto con las grabaciones del incidente y los numerosos mensajes amenazantes que Eduardo había enviado,
proporcionaron evidencia suficiente. Se dictó una orden de alejamiento inmediata, pero lo más importante fue lo que ocurrió dentro de mí. El poder que Eduardo había ejercido sobre mi mente durante tanto tiempo se evaporó al verlo como realmente era. Un hombre débil, cuya única forma de sentirse fuerte era aterrorizando a otros. «Has sido muy valiente hoy», dijo la consejera mientras salíamos de la comisaría. No me sentía valiente, me sentía exhausta, conmocionada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Las semanas siguientes fueron intensas. Eduardo violó la orden de alejamiento 2 veces y fue detenido. El caso atrajo cierta atención mediática, lo que inicialmente me aterrorizó, pero resultó ser una protección inesperada. Con su imagen y nombre circulando en las noticias, Eduardo perdió el anonimato que le permitía acechar desde las sombras. La organización me ayudó a contactar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Sus historias, tan parecidas a la mía, me ayudaron a entender que lo que había vivido no era un caso aislado, sino parte de un patrón social más amplio. Cada vez que hablaba de mi experiencia, el peso del secreto se aligeraba. Ya no era una víctima escondida, sino una superviviente que alzaba la voz. Han pasado 12 años desde que enfrenté a Eduardo por última vez. El tiempo no ha borrado las cicatrices, pero sí las ha transformado en recordatorios de mi propia fortaleza. Logré graduarme como enfermera a los 36 años. El día de mi graduación, mi madre estaba en primera fila, llorando de orgullo. También estaban Esperanza y Mariana, Elena y otras mujeres que había conocido a través de la organización. Personas que habían creído en mí cuando yo misma había dejado de hacerlo. Al recibir mi diploma, pensé en la joven que soñaba con estudiar mientras limpiaba casas ajenas. Le había cumplido esa promesa y me había demostrado que nunca es tarde para reconstruir una vida. Encontrar trabajo fue sorprendentemente fácil. Los hospitales valoraban mi madurez, mi capacidad para conectar con los pacientes desde la empatía más genuina. ¿Cómo no entender el dolor ajeno cuando has vivido en carne propia el desgarro del abuso? Me especialicé en atención a mujeres en situación de violencia. No fue una decisión consciente al principio. Simplemente ocurrió. Las pacientes notaban algo en mí, una forma de mirarlas sin juzgar, de escuchar sus silencios. «Es como si supieras exactamente por lo que estoy pasando», me dijo una vez una joven, con el labio partido y justificaciones ensayadas. No le conté mi historia, pero le sostuve la mano mientras lloraba. Mi apartamento actual es pequeño pero luminoso. Las paredes están decoradas con fotografías de lugares que he visitado, libros que he leído, personas que quiero. La ventana da a un parque donde los niños juegan sin miedo. Cada mañana al despertar, siento una gratitud inmensa por este espacio que es completamente mío. No hay objetos rotos en ataques de ira. No hay rincones donde esconderme. No hay pasos que temer. A veces las pesadillas regresan. Me despierto sudando, convencida de que Eduardo está en el umbral de mi puerta. Entonces enciendo la luz, respiro profundamente y me recuerdo: estás a salvo, eres libre. Eduardo fue finalmente condenado a 7 años de prisión por múltiples cargos: violación de órdenes de alejamiento, agresiones, amenazas. Durante el juicio, tuve que revivir cada momento oscuro, cada humillación, cada golpe. No fue fácil. Hubo días en que pensé que no tendría fuerzas para continuar, pero lo hice, no solo por mí, sino por todas las mujeres que seguían atrapadas en relaciones similares. El día que escuché la sentencia, no sentí alegría ni venganza. Sentí alivio, como quien por fin puede soltar un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. Y también sentí pena por el hombre asustado que se escondía detrás de tanta violencia. Mi relación con mi familia ha sanado lentamente. Mi madre nunca dejó de culparse por haberme empujado a aquel matrimonio. Te entregué al lobo, pensando que era un pastor,
repetía con lágrimas en los ojos. Me costó hacerle entender que la única culpa era de Eduardo, que ella también había sido engañada por su fachada de hombre respetable. Mis hermanos, en cambio, cargaron durante años con la rabia de no haber podido protegerme. El perdón, descubrí, no es un momento único, sino un camino que recorremos juntos, día tras día, conversación tras conversación, reconstruyendo los puentes que el tiempo y el dolor habían quemado. Elena se convirtió en una amiga cercana, casi una hermana. Compartíamos no solo el trauma de la violencia, sino también la determinación de superarlo. Juntas comenzamos a dar charlas en escuelas, centros comunitarios y universidades. Al principio, me aterraba hablar en público. Mi voz temblaba, las palabras se atascaban. Pero con cada historia compartida, con cada joven que se acercaba después para contar su propia experiencia, fui ganando confianza. Elena solía bromear. Somos como esos huesos que se rompen y sueldan más fuertes que antes. No estoy segura de que sea cierto para los huesos, pero lo es para el espíritu. El amor romántico volvió a mi vida de forma inesperada, a los 38 años. Javier era fisioterapeuta en el hospital donde trabajaba. Comenzamos como amigos, compartiendo almuerzos y conversaciones sobre libros, política, la vida. Me gustaba su forma de escuchar, de reír, de tratar a los pacientes con dignidad. Cuando me invitó a salir, mi primer impulso fue rechazarlo. El miedo seguía ahí, agazapado bajo la superficie. No estoy lista, le dije. No hay prisa, respondió con una sonrisa. Puedo esperar. Y esperó, sin presiones, sin exigencias, demostrándome día a día que existía otra forma de amar, basada en el respeto y la libertad. Nuestra relación avanzó a un ritmo lento marcado por mis miedos y retrocesos. La primera vez que Javier alzó la mano para acariciar mi rostro, me encogí instintivamente. Él no se ofendió ni se impacientó, simplemente bajó el brazo y esperó. Con infinita paciencia, me fue enseñando que no todos los hombres esconden un monstruo, que no todas las caricias preceden a un golpe, que no todas las discusiones terminan en humillación. Tuve que desaprender tanto como aprender. El día que finalmente pude dormir entre sus brazos sin sobresaltarme, sin estar alerta, supe que había superado una barrera que creía infranqueable. Javier y yo nunca nos casamos formalmente, pero compartimos nuestra vida desde hace 7 años. No fue una decisión consciente contra el matrimonio. Simplemente no lo necesitábamos. Vivimos en un equilibrio de cercanía e independencia que construimos día a día. Tengo mi trabajo, mis amistades, mis espacios propios, al igual que él. Nuestro hogar común es un lugar de encuentro, no de fusión ni de pérdida de identidad. A veces, cuando estamos sentados en silencio, cada uno absorto en su lectura, levanto la vista y me maravillo de esta paz cotidiana que alguna vez creí imposible. Las heridas cicatrizan, aunque las cicatrices permanecen. Mi compromiso con las mujeres maltratadas creció con los años. Junto con otras supervivientes y profesionales, fundamos una red de apoyo que ofrece asistencia médica, psicológica y legal. Trabajamos en estrecha colaboración con hospitales, policía y servicios sociales para crear protocolos efectivos de detección y protección. No es fácil. Los recursos siempre son insuficientes, la burocracia es asfixiante, y por cada mujer que logramos ayudar, sabemos que hay decenas atrapadas en silencio. Pero seguimos adelante, porque cada vida salvada, cada mujer que recupera su dignidad y su libertad, hace que todo el esfuerzo valga la pena. A veces pienso que esta es mi verdadera vocación. El impacto del abuso nunca desaparece por completo. Hay días en que un portazo, un grito en la calle, una mirada demasiado intensa de un desconocido, me devuelven instantáneamente a aquel lugar de miedo. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. El corazón se acelera, la garganta se cierra, las manos tiemblan. Son episodios cada vez menos frecuentes, pero siguen ocurriendo.
Javier los conoce bien. Sabe cuándo necesito espacio, cuándo necesito contacto, cuándo necesito simplemente que alguien me recuerde que estoy en el presente, que estoy a salvo. He aprendido a no avergonzarme de estas reacciones. Son parte de mí, cicatrices invisibles pero reales. Hace 5 años recibí una llamada que me dejó sin aliento. Eduardo había muerto en prisión debido a complicaciones cardíacas. Sentí una confusión de emociones tan intensas que tuve que sentarme. Alivio, tristeza, rabia y una especie de vacío inexplicable. La persona que había definido tantos años de mi vida, para bien y para mal, ya no existía. No acudí al funeral, pero unos días después fui sola al cementerio. No llevé flores ni recé. Simplemente me quedé allí, mirando la lápida recién colocada, despidiéndome no solo de él, sino también del miedo que su existencia me provocaba. Fue un cierre imperfecto para una historia imperfecta. A los 43 años, miro atrás y veo un camino que nunca habría elegido recorrer, pero que inevitablemente me ha convertido en quien soy hoy. No romantizo el sufrimiento. No creo que el dolor sea necesario para forjar el carácter. Habría preferido 1000 veces una vida sin abusos, sin terror, sin años perdidos. Pero tampoco puedo negar que la mujer que soy ahora, fuerte, compasiva, decidida, emergió de aquellas cenizas. Hay una palabra que aprendí en mis estudios y que siempre me ha resonado: resiliencia. La capacidad de recuperarse de las adversidades y salir fortalecido de ellas. No es un don místico ni un rasgo innato. Es una habilidad que se cultiva día a día, decisión tras decisión. Si hay algo que he aprendido en este largo viaje, es la importancia de las redes de apoyo. Nadie se salva solo. Detrás de cada mujer que ha logrado escapar de la violencia, hay otras personas que le tendieron la mano. Una vecina atenta como Lucía, una familia que acoge sin preguntas como Esperanza y Mariana, profesionales comprometidos que van más allá del deber, organizaciones que ofrecen recursos y protección. Si hoy estoy aquí contándoles mi historia, es gracias a esa cadena de solidaridad. Y si mi testimonio puede ayudar a una sola mujer a reconocer las señales de abuso, a no sentirse sola, a dar el primer paso hacia la libertad, entonces todo habrá valido la pena. Esta es mi historia, con sus luces y sombras. No es un cuento con final feliz, es un relato de supervivencia con un final en construcción. El miedo no ha desaparecido por completo. Las pesadillas aún me visitan ocasionalmente, y hay heridas que siguen doliendo en días lluviosos. Pero he recuperado mi voz, mi nombre, mi derecho a existir como persona completa y no como apéndice de alguien más. Si estás pasando por algo similar, si te reconoces en mi historia, quiero que sepas que no estás sola, que siempre hay una salida, aunque a veces no puedas verla, que mereces una vida libre de miedo y llena de dignidad. No te rindas. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Por favor, si este relato te ha tocado, déjame un comentario y compártelo. Quizás, sin saberlo, estés tendiendo un puente de salvación para alguien más. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.